Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. En este domingo ya prácticamente el último del mes de febrero. Jolín, qué rápido, sí, parece que ayer estábamos en Navidades. Y como hace un frío tremendo, pues creo que estaréis pendientes de Café de Economía para pasar la mañana del domingo agradable, desayunar y de esa manera pues entreteneros. Hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar de un tema interesante que va a ir en principio derivado de la semana pasada. Es decir, vamos a hablar de alguna manera de los fondos europeos, pero del mecanismo de recuperación y resiliencia en España. Vamos a hablar del balance provisional y qué propuestas de mejora puede haber para la gestión de fondos. Madre mía, si hablamos de las propuestas, habrá muchas para la mejora de gestión, porque el día 22 de febrero, 20-22 de febrero está muy cerca. Y a ver qué dice doña Nadia Calviño, o como yo le llamo, Solves Calviño, y Engaños Montero, como le llama nuestro José Vicente Mari, a la Unión Europea, a la comisaria de control de fondos, porque creo que están empezando a ser un absoluto desastre. Como siempre, estamos con Miguel Ángel Paniagua, con Víctor Pérez y con Jordi Benítez. Los conocéis de sobra los tres. Pronto habrá incorporaciones y sorpresas, espera la semana que viene. Que a lo mejor, si el subdirector me deja, contamos alguna de las sorpresas y alguna de las incorporaciones que va a haber en Café de Economía. Don Miguel Ángel, pues le dejo el toro en suerte y adelante con el editorial. Gracias, Eugenio. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. FEDEA, en un grupo de trabajo mixto que creó tras el COVID-19, presenta un balance provisional y propuestas de mejora del mecanismo de recuperación y resiliencia en España. Podríamos resumirlo así. En sus primeros meses de andadura, Next Generation EU deja un sabor agridulce por la percepción de lentitud en su ejecución y las dudas existentes sobre la calidad de ciertas actuaciones, incluyendo tanto inversiones como reformas. Estamos a tiempo, sin embargo, de darle un nuevo impulso al plan de recuperación, contribuyendo con ello tanto al avance de nuestra economía como a la integración europea. Dada la importancia de este proyecto, podemos considerarlo un fracaso porque no se están cumpliendo los objetivos. Y hay que recordarlo con un dinero aportado por la Unión, fondo y otra parte que nos financiará a tipos reducidos. Son los fondos que iban a asegurar nuestra economía para los próximos años y debían ser un proyecto de país. Pero ni se ha contado con el mundo empresarial, ni con las comunidades autónomas, ni con las entidades locales, ni con la oposición. Es decir, se ha convertido en un proyecto del gobierno. Y su fracaso significa también un fracaso del gobierno. Ya lo avisamos, tanto el Partido Popular como muchas instituciones económicas, que el modelo que quería implantar el gobierno no era el adecuado. Pero la abstención de Vox en el Real Decreto Ley que aprobaba el sistema permitió que se aprobara. Ni los socios de gobierno del PSOE y Unidas Podemos estaban de acuerdo con el modelo. Nunca hemos conocido las razones de Vox ni las contraprestaciones que ha recibido. Es muy triste que no aprovechemos esta oportunidad al máximo y es preocupante que Europa observe que no hemos cumplido. Tendrá consecuencias muy negativas para el futuro. Espero que podamos rehacer este entuerto una vez que gobernemos y salvemos los muebles que podamos. Muchas gracias. Víctor, hablando del hecho de que Vox posibilitó que el gobierno casi no tuviera el control de fondos y que hiciera con los fondos lo que le diera la gana en vez de tener una comisión que hiciera control, gestión de esos fondos, resulta que cuando llegamos a las conclusiones del informe al que ha hecho referencia Miguel Ángel, nos dice que es posiblemente la innovación la más importante en materia política pública de la Unión Europea en los últimos años, porque incorpora incentivos al desempleo y por otro lado también nos dice que el instrumento ensayado por Next Generation en la Unión Europea debe tener vocación de permanencia, pero dice que a la hora de llevar a cabo la gestión, que ha habido trabas, que ha habido problemas y que se debe de estudiar la posibilidad de tener una gestión más eficaz y más adecuada, porque se está comprobando que esos fondos no están llegando a la economía real. Analizando un poco el informe, ¿qué nos puedes decir de él? Bueno, para empezar, que es un informe serio, casi y sin casi. Todo lo que viene de FEDEA, prácticamente todo lo que viene de FEDEA, yo creo que Miguel Ángel y Jordi estarán de acuerdo conmigo,
es documentación que hay que leer, que hay que analizar, que FEDEA, que es una fundación de estudios económicos en la que está en su patronato el Banco de España, todos los bancos grandes, BBVA, Santander, CaixaBank y muchas de las grandes empresas españolas, no hace informes ad hoc como los que suele hacer este gobierno y sus instituciones de alrededor, sino que son informes serios. Y el informe de FEDEA, las conclusiones, yo creo, Eugenio, que habría que colgarlas incluso en los comentarios de esta tertulia en la plataforma, porque yo creo que la gente debería leer las conclusiones del informe. Vienen a afirmar todo aquello que llevamos diciendo en esta tertulia durante más de un año. Exactamente todo lo que venimos diciendo desde hace más de un año. La gestión opaca de los fondos, el informe pide mayor transparencia, la imposibilidad de saber cuánto se ha gastado. El informe es muy concluyente en eso, exigiendo al gobierno que dé números reales de lo que han gastado tanto la administración central como las autonómicas y las locales en la gestión de fondos. Pide mayor participación de las empresas. Bueno, pues todo aquello que nosotros pedimos, como dice Miguel Ángel, aquel día, en aquella intervención nuestra, votando en contra de aquel decreto que Vox salvó, aquel decreto que le dio al Partido Socialista y al gobierno de Sánchez libertad absoluta para hacer y deshacer con los fondos europeos lo que le da la gana. Nunca sabremos el coste de aquella abstención. Lo que sí sabemos son los efectos de esa abstención. Y sabemos que estamos despilfarrando la mayor oportunidad de fondos para el impulso de nuestro país en los últimos 20, 30, 40 años. Creo que no vamos a tener otra oportunidad igual y la estamos desaprovechando. La estamos desaprovechando por un sistema de gestión ineficiente que este informe pone negro sobre blanco y que nosotros todo lo que viene a plantear en las conclusiones lo dijimos antes de que pasara. No somos comentaristas de la actualidad. Intentamos anticiparnos antes de que pasaran estas cosas, antes de que todo esto ocurriera, y lo pusimos sobre la mesa en el debate sobre este decreto. Bueno, pues salió adelante. Y en Café de Economía se ha hablado de ello innumerables veces. Pero vamos a ver, yo particularmente pienso que, aunque portavoces de Vox dijeron que había sido un error esa abstención, quizás ahí fue el inicio de la pinza para hacer pupar al Partido Popular, pero las consecuencias son que los fondos no están bien gestionados, los fondos no están bien controlados. Eugenio, el análisis va más allá. O sea, solo hay que ver las votaciones de Vox y cómo vota por defecto prácticamente no a todas las propuestas del gobierno. Creo que ha votado Miguel Ángel al 90 y tantos % de los decretos del gobierno, ¿no? Como mucho se ha abstenido, y esta abstención justamente en este decreto no tiene explicación, no lo han dado porque no se puede dar. Yo no lo voy a decir aquí o no voy a decir lo que pienso, pero desde luego que ellos no pueden darla. Pero no, este programa no está para hablar de Vox, sino para hablar en este caso del informe y todo lo relativo a estos fondos. Jordi, de alguna forma el ritmo de implementación, la falta de agilidad y el diseño de las convocatorias han sido unos graves problemas de estos fondos europeos, de esos 144.000 millones que iban a ser el maná, tanto que llega el maná que todavía estamos de hambre, porque no sabemos qué va a pasar. Y claro, estamos en una situación de crisis económica, estamos en una situación en la que el autónomo, el empresario tiene dificultades. Uh-huh. ¿Qué podemos decir para que, si nos oyen en Bruselas, que algunos sí nos oyen y nos ven, qué podemos decir para que de alguna forma esto se pueda corregir? Está el día 22 ahí y no van a venir de turismo los señores de la Comisión de Control Europea, ¿no? O sea, alguna responsabilidad tiene que tener el gobierno, porque no toda la culpa va a ser de la Unión Europea, ni de las comunidades autónomas, que son las que tienen que ejecutar los fondos, ¿no? Sí. Bueno, antes que eso, quería hacer una aportación. Bueno, porque hace unos meses, ahora respondo a lo que decías, ¿no? Pero bueno, hace unos meses entrevistamos a Rubén Manso en el debate, el
se puede ver, para el que le interese, pues puede poner entrevista a Rubén Manso, El Debate, que es el portavoz de Economía de Vox en el Congreso, si no me equivoco, es el cargo, creo que se llama así. Y bueno, como había oído alguna vez que había dudas sobre la cuestión de por qué votaron, por qué se abstuvieron en esta cuestión de los fondos, pues le pregunté. Entonces, él dio una explicación. Yo no sé si es una explicación. Bueno, básicamente, leo un poco lo que decía. Él decía, siempre lo hemos explicado. Decía él, nos pesó más que los fondos vinieran a que no vinieran. Eso es lo que decía, ¿no? Luego decía, el efecto que tengan, sea el que sea, es positivo. Si están mejor empleados, es más positivo, pero como no serán nada positivos, es si no llegan. Dice. Y luego decía... Eso es una excusa, Jordi, eso es una excusa banal porque... Oye, no suena nada Monteros, Espinosa de los Monteros, en unas declaraciones posteriores a esa votación, argumentó que se había equivocado, pero bueno, en definitiva la consecuencia es que Pedro Sánchez puede hacer lo que da la gana con los fondos, no están bien regulados, no están bien controlados. De hecho, la comisaria de control de fondos dice que no saben qué se gasta el dinero. Pero, o sea, no vamos a hablar de Vox ni de la motivación de eso, pero lo que sí tenemos que hablar, por ejemplo, es del hecho del seguimiento de la evaluación y de la rendición de cuentas, y por otro lado del diseño de las convocatorias, del SAFAT Agilidad, y también de alguna forma de esas recomendaciones. Miguel Ángel, por resumir un poco todo esto que acabo de decir, ¿qué conclusiones y qué recomendaciones se hacen con respecto a estos fondos desde este informe? Bueno, básicamente lo que FEDEA propone, pues es eso, optimizar y gestionar bien los fondos, ¿no? O sea, todo lo que no se está haciendo bien, por lo que está proponiendo es que se haga de una forma adecuada, que es básicamente lo que nosotros planteamos ya en su día en la discusión de ley, ¿no? en el Congreso. Básicamente lo que tenían que haber hecho es contar con todos, con todo el mundo. Es decir, con todos los que necesitaban estar implicados en este proyecto de los Next Generation. No se habló con las empresas, no se habló con las comunidades autónomas, ni con las entidades locales, ni con la oposición. Y eso es lo que se tenía que haber hecho y eso es lo que no se ha hecho. Cuando no hablas con la gente que tiene que ejecutar los fondos o con aquellos a los que van dirigidos los fondos, pues lo que tienes es las consecuencias que dice este informe, pues que no están adecuados, que los trámites son imposibles en algunos casos, que las empresas no aceptan, no se incorporan a los planes porque no está adaptado a lo que ellos necesitan. Es decir, todas estas consecuencias vienen de un diseño que se ha hecho desde el Gobierno de España sin contar con todos aquellos agentes que estaban implicados en la gestión de los fondos. Víctor, de alguna manera... Una torpeza, además, Miguel Ángel. Una torpeza absoluta en unos fondos que eran de recuperación para el país, que además tienen esos nombres. Yo creo que lo mejor que tienen los fondos son el nombre, porque era eso lo que representaba y la idea que tenían para la recuperación después de un shock como supuso para la economía nacional y mundial la pandemia. Pero Víctor, también hay que decir una cosa, perdóname, hay que decir una cosa que a veces se nos olvida y es importante. Estos 144.000 millones, de los cuales 67.000 creo que eran a fondo perdido, y luego 72.000 millones se pagaban al 0,15% de interés de devolución a la Unión Europea. A eso hay que añadir otros 7.000 millones que dio la propia Unión Europea. Vamos a ver, no son fondos a fondo perdido, son fondos que vamos a perder una oportunidad brutal desde el punto de vista de la revitalización, desde el punto de vista de la modernización de las empresas. Y uno de los ejes y la consecuencia de este fondo era para que, más allá de los presupuestos generales del Estado, esa inversión de 750.000 millones en la que España se llevaba
el 18% del total de esos 750.000 millones, resulta que puede que no sirva para nada, ¿no? Claro, es que ese es el riesgo. Por eso cuando leía Jordi ahora la justificación que daba, yo ya he saltado porque digo, pues, el riesgo es que esto se convierta en nada. Es que el riesgo es muy grande. Es que el riesgo de que 144.000 millones de euros después estemos en la misma casilla de salida es muy grande, no por nada. Porque no es que tú no crezcas o no es que tú no evoluciones, es que los que están alrededor con un uso medianamente eficiente de esos fondos van a crecer y te van a dejar atrás, van a generar oportunidades. Hay empresas que hoy, ahora mismo, mientras estamos hablando o mientras nos están viendo este domingo por la mañana, están tomando decisiones de inversión, están asumiendo riesgos y están pensando si instalarse en España, en Portugal, en Grecia, en Irlanda o donde sea. Nosotros tenemos que atraer esas empresas y esta gestión ineficaz de los fondos, por ejemplo, y pongo el ejemplo de los PERTEs, el PERTE de la automoción, que es el ejemplo más claro. El PERTE de la automoción, han salido de las empresas automovilísticas. Hay grandes marcas que se quedan fuera voluntariamente de los fondos y dicen, oiga, yo no quiero esos fondos en esas condiciones, y otras como la Gigafactoría de Extremadura que se queda fuera porque no cumple las condiciones del PERTE. Oiga, ahora van a sacar otro PERTE de automoción porque el primero ha sido un fiasco. Solo se ha concedido el 30% de los fondos que había para repartir. El 30%, cuando había solicitudes de más del 100%. Y ahora las empresas, claro, ahora pide que se relajen las condiciones. ¿Y qué hacemos? ¿Relajamos las condiciones o no las relajamos? Lo que está mal diseñado es el instrumento. No es problema de condiciones, es problema de instrumento. Víctor, la gente muchas veces no se da cuenta de que cuando hablamos de 144.000 millones y por traslado... Eugenio, perdona. Sí, dime, Miguel Ángel. Es que justo con este tema, por ejemplo, en el informe, en el caso de la parte que analiza el BBVA, se habla de los PERTEs, ¿no? Por ejemplo, dice que es un diseño innovador y tal, pero dice que los resultados son modestos y preocupantes. Ejemplo, uno de los PERTEs, el BEC, deja fuera parte del sector y tiene requisitos inalcanzables para las pymes, que son las habituales. ¿Cómo puedes hacer un PERTE en el que los destinatarios, que son las pymes, las empresas a las que va destinado este PERTE, no pueden ir, no pueden incorporarse? Es que no tiene sentido. Es que otra parte que además dice bastante de lo que quiere decir, de lo que es estos fondos de reconstrucción, es que se habla, por ejemplo, de que en el caso de los hitos, en vez de plantearse hitos que son realmente importantes reformas importantes para un país, se ha hecho desde un punto de vista absolutamente político. Y se analiza y se dice así. Entonces, claro, es que al final esto es una herramienta política. Los fondos de reconstrucción, que deberían ser una herramienta que sirviera para un país, resulta que son un instrumento al servicio del gobierno. Y eso es lo que no puede ser. Es que es muy injusto para el país, es muy injusto y es lamentable. Lamentable que se haga este uso de una herramienta tan importante para el futuro de nuestro país. Miguel Ángel, antes cuando querías intervenir, yo quería decir de que si hacemos el cálculo en pesetas, de las antiguas pesetas, de lo que pueden suponer esos 144.000 millones de euros, así haciendo un cálculo de memoria me salen unos 20 y tantos billones de pesetas de las antiguas que nos da la Unión Europea a España para invertir, que nos daba la Unión Europea para mejorar nuestra economía, para paliar el daño causado por la pandemia, pero parece que se van a escapar al alcantarillo, que se lo va a llevar cualquier marea porque no se ha gestionado bien. A pesar de todo, Jordi, parece que el gobierno se empeña en ponernos en una situación triunfalista desde el punto de vista económico y parece que el gobierno nos quiere plantear que España lo está haciendo bien, que somos punteros en Europa y demás, pero ¿qué se puede decir, por ejemplo, de estos fondos, teniendo en cuenta que tanto como María Jesús Montero como Nadia Calviño en repetidas ocasiones están pidiendo prórrogas y prórrogas y prórrogas cuando llega el momento de enseñar las cuentas a Bruselas? Bueno, yo creo que los números, y en el informe los refleja, ayudan mucho a hacerse una idea, ¿no? FEDEA habla
habla de 69.500 millones en subvenciones no reembolsables a ejecutar hasta el 2026, 84.000 millones en préstamos que el gobierno pretende solicitar en los próximos meses y 10.300 millones adicionales en transferencias no reembolsables procedentes de Repower EU y del ajuste de ayuda. Claro, esas tres cifras, 69.500, 84.000 y 10.300, suman 163.800 millones. Ellos dicen que FEDEA dicen que en el año 2021 se han ejecutado 6.500 millones y que por sus cálculos, aunque dicen que hay que ajustar algunas cosas, pero que en principio ellos hablan de 3.012 millones en 2022. Claro, eso suma 9.512 millones. 9.512 millones sobre los 163.800 que tendríamos que recibir son el 5,8%. Es decir, estamos muy lejos de la ejecución total. Además, ellos hablan en otra parte de 30.000 20 años a este ritmo. ¿Eh? Sí, claro. Años a este ritmo necesitaríamos. Claro. Luego hablan de que ya hemos recibido 30.000 millones de transferencias de la Comisión Europea. Hablan en otra parte del informe. Claro, los 9.512 millones que se han ejecutado, según dice FEDEA, en 2021 y 2022, sobre esos 30.000 millones que hemos recibido ya, son el 31%. Entonces, claro, la gran pregunta aquí es ¿dónde está el otro 69%? O sea, el 69% que falta por ejecutar, esos 30.000 millones que hemos recibido, ¿dónde está, no? Entonces, claro, eso es lo que esperemos que la misión del Parlamento Europeo que viene en febrero empiece, ojalá, a clarificar un poco, ¿no? Porque claro, son muchos millones, ¿no? Que no han llegado a la economía real. Esta semana, no Jordi, te preocupes, Víctor, esta semana en el Congreso. No te preocupes. Sí. No, sí, contaba, yo quería añadir a esto, Víctor, el hecho de que como el éxito del programa lo marcaba Sánchez en que habían sido los primeros en recibir el primer pago, los primeros en recibir el segundo pago y los primeros en recibir el tercer pago. Nada de cómo está ejecutado, nada de cómo se ha gastado, nada del impacto que ha tenido en la economía real, sino que hemos sido los primeros en recibir el dinero. ¡Ole! Sí. Sí, bueno, pues vaya mérito. Por cierto, Víctor, en el 22 de diciembre pasado, la vicepresidenta del Gobierno presentó en el Congreso el proyecto de adenda al plan de recuperación, en la que decía que pretende movilizar 94.300 millones de euros adicionales de recursos europeos, de los que 84.000 se canalizarán a través de préstamos, 7.700 serán transferidos a través del MRR y 2.600 millones provendrán del nuevo mecanismo de Reporter. ¿Todo esto qué es? ¿Fuegos artificiales, publicidad, propaganda o excusas para...? Es la forma de Calviño de decir que va a algo que no había dicho hasta ahora el gobierno, y es que va a hacer uso de lo que tú decías, de la segunda parte de los fondos, que son esos que vienen en forma de préstamos. Ahí lo que hace el gobierno es decir, oiga, vamos a intentar utilizar los préstamos. No sé realmente cómo lo van a articular, no sé cómo lo van a hacer. Yo, desde luego, las empresas, el apalancamiento que tienen a día de hoy desde la crisis del COVID, ya lo hablamos la semana pasada, con el problema que van a tener para devolver los avales del ICO, el problema que va a generar para el gobierno que venga detrás, porque recuerdo que los impagos del ICO están avalados el 80% por el Estado, y eso supone cada impago incrementar la deuda de nuestro país, y que estos 70.000 millones de euros en préstamos no sé cómo lo van a articular, no sé cómo van a quererlo incorporarlo a la economía española, pero me temo que las empresas, por lo menos las pymes, no están para mucho más apalancamiento del que ya tienen. No sé exactamente qué tipo de instrumentos van a crear, pero la experiencia, yo que vengo del mundo de la innovación, la experiencia es que el apalancamiento de las empresas en este tipo de proyectos no suelen quererlo, por la condicionalidad que tiene, por todo lo que supone para la empresa, no suelen querer asumir este tipo de fondos cuando es un préstamo que tienes que devolver, aunque sea un tipo de interés muy bajo.
Miguel Ángel, en el mecanismo de recuperación y resiliencia, una de las cosas que señala el documento es que este plan contiene un listado de 110 inversiones y 102 reformas comprometidas por España, así como un calendario detallado que incluye un total de 450 hitos y objetivos y cuyo cumplimiento deberá acreditarse para poder ir recibiendo por los pagos semestrales. ¿Cuáles son esos 110 proyectos de inversiones y 102 reformas comprometidas? Bueno, la No me mayoría los de las... enumeres. ¿Existen? ¿Los has visto alguna vez? ¿Tienes alguna Sí, referencia sí, de ellas? sí. Lo que pasa es que la Unión Europea tampoco ha sido muy estricta con los hitos que se ha ido marcando por el gobierno, que muchos de ellos eran, de hecho, una de las críticas más fuertes que se hace con este tema es que la oportunidad de las reformas estructurales pues ha sido parcialmente aprovechada solamente porque se han dejado fuera temas, por ejemplo, como la mochila austriaca, algunos o los sistemas de pensiones de cuentas nacionales, proyectos que son importantes para el futuro del país, por ejemplo. En cambio, se ha ido más con reformas alineadas con los programas electorales de los partidos del gobierno, del Partido Socialista o del PSOE, como el tema de la vivienda o la fiscalidad de los planes de pensiones, ¿no? Y algunos carecen de sustancia, como es el tema de la evaluación, o déficits relevantes, como el caso de las universidades, o discrecionales, con la ley de startups, ¿no? Entonces, había muchos hitos, pero al final son hitos que la Unión Europea ha sido muy laxa a la hora de aceptarlas y no ha valorado si de verdad eran reformas que eran reformas estructurales para nuestro país. Porque al final lo importante no son los hitos, sino lo importante es lo que haces con ese dinero. Y no tampoco, por supuesto, que te llegue al primer país al que le llega, que eso no tiene ninguna importancia. Pero mira, FEDEA, por ejemplo, en el informe habla de que el 95% del gasto comprometido son transferencias entre administraciones públicas o empresas públicas y que no ha llegado a la economía real el 95% de lo ejecutado. O sea que de ese porcentaje que hablábamos, el 95% dice FEDEA que solo han sido transferencias. Y después, por ejemplo, de una previsión que había de crecimiento del PIB real en el año 2021, que se hablaba de un 2,5%, la realidad es que se habla del resultado ha sido entre el 0,5 y el 0,8. Es decir, una quinta parte de lo previsto. Es que estamos a una quinta parte. Es igual que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional dice que en 2023 va a haber 1,1 y el gobierno no lo quiere reconocer. ¿Cuál, perdona? ¿El crecimiento del año que viene? Sí, del 23, que va a ser el 1,1 y el gobierno no lo quiere reconocer. Bueno, ya veremos, a ver. Pero eso son las circunstancias. Lo que tenía que aportar los fondos no lo está aportando. Es que más o menos así a ojo por todos los datos que estamos dando, es que estamos a una quinta parte de potencial de los fondos. Y es que eso no puede ser. Es que primero no vamos a llegar al año 2026, no vamos a poder ejecutar todo y después vamos a perder una oportunidad y después es que Europa nos está dando una cantidad de dinero extraordinaria y si no lo hacemos bien es posible que en el futuro esto tenga muchas consecuencias. Es que cuando volvamos a pedir dinero otra vez a Europa, cuando pase cualquier situación, cualquier crisis, ¿qué van a decir los países europeos? Van a decir, ¿para qué lo queréis? Claro. Esto, Víctor, de alguna forma puede ser que la política del Banco Central Europeo cambie a partir de junio porque se está cuestionando la manera de hacer política en cuanto a subida de tipos de interés de Lagarde y eso puede ser importante porque por un lado vamos a ver, supongámonos que el tema de los fondos se está gestionando como está y tenemos un ejemplo claro. Lo que ocurrió con la Ford Almusafes, que el gobierno solo estaba dispuesto a dar 1.000 millones de pesetas, la Ford se salió y ha invertido 600 millones. Por otro lado, hay otra particularidad y es que el gobierno español ha limitado la inversión extranjera durante los 2 próximos años. Pero lo que voy, si Lagarde cambia un poco la política de subida de tipos de interés, imaginémonos que en ese intervalo posterior entra Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del gobierno. ¿Cómo arregla este desaguisado? Porque, madre mía, el hombre se encontrará, si va al Banco de España, la Unión Europea, y dice, bueno,
Lo que queda, yo quiero arreglar toda la situación del país, crear un comité que gestione los fondos con expertos, que participen las comunidades autónomas. ¿Qué pasa con ese dinero que no se ha ejecutado hasta ahora y Mira, del que queda por ejecutar? yo creo que FEDEA, en una de las recomendaciones que dan, la primera exactamente, responde tu pregunta. Ellos proponen extender más allá de 2026 los plazos fijados para la ejecución de las ayudas. Es que el N+2 es 2025. Quiero decir, antes de 2025, antes del 31 del 12 del 25, deberían estar ejecutados estos 144.000 millones de euros. Ejecutados, pagados, cerrada el N+2 te obliga a todo. Y no van a estar. Bueno, yo entiendo que una de las primeras cuestiones sería, yo estoy muy de acuerdo con esa primera recomendación de FEDEA. Bueno, es más, nuestro grupo lo hemos pedido ya varias veces y lo hemos dicho. Creo que no vamos a llegar a tiempo y que cuando Feijóo, Dios y los españoles lo quieran, a final de año sea presidente del gobierno, una de las primeras medidas en materia económica en nuestras primeras visitas a Bruselas, yo creo que tiene que ser conseguir extender el plazo de aplicación de los PERTE y de los fondos en general, porque hay que darle sentido a algo que no lo tiene, algo que está mal diseñado, ya hemos hablado, es muy complicado de corregir en tan poco tiempo el rumbo, pero todo aquello que pueda ser capaz de corregir hay que intentarlo. Yo revisaba los datos que ha comentado Miguel Ángel a la hora de ejecución y es que dan pena. O sea, los datos de los que habla FEDEA, que habla de datos del IGAE, que son los datos que el gobierno maneja, porque para nuestros televidentes, para que no les engañen cuando vean la tele y les hablen de ejecución, el gobierno maneja unos datos de ejecución tal que si yo gobierno paso 9.000 millones a la Junta de Extremadura, a nivel de yo gobierno esos 9.000 millones ya están ejecutados. Aunque a la economía haya llegado cero, aunque tarden 2 años en llegar a la economía. A nivel gobierno, cuando nos dicen hemos ejecutado 35.000 millones o 40.000, realmente lo que han hecho son transferencias a otras administraciones públicas, que es lo que decía Miguel Ángel. FEDEA dice que de todo eso se han ejecutado 4.500 millones de euros y es casi para echarse a llorar después de que en los presupuestos del 21 y en el del 22 aparecieran más de 50.000 millones de euros del mecanismo de recuperación y resiliencia presupuestado y no se haya ejecutado ni 5 o 6.000 millones de euros. Esto, Jordi, siguiendo un poco con esta hipotética suposición de que Alberto Núñez Feijóo gane las elecciones. ¿Cómo que hipotética? Estamos hablando de hipótesis. Para que la gente lo entienda, me refiero. Que va a ganar lo tengo claro, pero vamos a ver. La cuestión es la siguiente. Claro, si ahora resulta que por el cambio de política económica la Unión Europea decide implantar las reglas fiscales, con esos fondos sin ejecutar, con todo lo que falta por ejecutar, etcétera, etcétera, ¿qué panorama se nos quedaría teniendo en cuenta cómo tenemos la deuda pública, cómo nos están subiendo los tipos de interés? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que vender hasta la camisa para pagar de los intereses? Yo creo que hace tiempo entrevistó, os acordaréis, ¿no? Entrevistó Bertín Osborne a Alberto Núñez Feijóo. Y yo creo que no me acuerdo, yo creo que fue lo primero que dijo, es lo que él hizo cuando llegó a la Junta, que fue reducir el número de consejerías, ¿no? Entonces, eso que seguramente es lo que hará cuando llegue a la presidencia del gobierno, si llega, pues es algo que hoy en día es implanteable, ¿no? Claro, es que el problema es que, claro, hay 22, 23 ministerios, ¿no? Entonces, claro, eso es un gasto público superfluo, como se está demostrando además por las ideas que han salido, que eso no lo hemos comentado y lo podríamos haber comentado, todas las ideas de Yone Belarra y sobre Mercadona y demás, ¿no? Que han sido... Qué vergüenza. Bueno, esos compromisos que ha tenido el gobierno de cara a ampliar ciertos compromisos a X años que supongamos o pensemos que va a ganar Feijóo las elecciones y las firmas que ha hecho Pedro Sánchez le afectan. ¿Eso de qué manera puede afectar a la recuperación o a iniciar un camino, vamos a decir, de poner a España en el disparadero para que empiece primero a llegar al nivel prepandemia y después a prosperar?
Bueno, hombre, pues claro, las cosas que estén firmadas le afectarán, pero bueno, vamos a ver cómo va gestionando. Es decir, si se reduce el gasto público, bueno, ya tienes ahí un margen así de entrada, ¿no? Que además yo creo que toda España lo vería muy bien que se hiciera y está deseando que se haga, ¿no? Y luego, si efectivamente pues, se prorroga la ejecución de los fondos europeos, bueno, pues será el momento de poner el mecanismo apropiado. Hombre, la ventaja es que, bueno, por lo menos estos años, aunque se haya avanzado poco o nada, pero bueno, algo se habrá avanzado, ¿no? Ya en el mecanismo de distribución ya se podrá ir más sobre seguro, poniendo, pues, no sé, una estrategia más lógica, más viable. Pero sí, el panorama que se encontrará, desde luego, está clarísimo. Víctor, sé que te tienes que ir porque tienes otro compromiso con otro medio de comunicación. Agradecemos que hayas estado, pero voy a anunciar algo para que nuestros telespectadores lo sepan. Por un lado, que la semana que viene en Café de Economía va a estar el prestigioso y magnífico economista como es Daniel Lacalle, y por otro lado que tenemos una magnífica incorporación al equipo de tertulianos de Café de Economía. ¿Le conocéis? ¿Os suena el nombre de Percival Manglano? Uno de los responsables de economía del Partido Popular en el Congreso, que además es el responsable económico de los diputados de Madrid en el Congreso de los Diputados. Pues bien, Percival se incorporará de manera permanente a la tertulia de Café de Economía y, como digo, la semana que viene Daniel Lacalle, ese prestigioso economista que tenemos en España, pues se va a someter a las preguntas de los contertulios de Café de Economía. Eugenio, y con él analizaremos con tranquilidad todo lo que se pueda producir en la economía. Despedirme solo por hoy y solo decir una cosa, que no le quede a nadie duda de que Alberto Núñez Feijóo va a ser presidente de España, y lo que a mí me atañe, que María Guardiola va a ser la presidenta de todos los extremeños, porque no solo nos jugamos cambiar a Sánchez, sino nos jugamos cambiar gobiernos de libertad en muchas regiones en las que hace 40 años que no tenemos ni conocemos esa libertad, y en eso estamos. Pues amigos y amigas de Café de Economía, esto ha sido todo por esta semana. Gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene. Adiós.